Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otoy, tuwa shay hatkarao so puna ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EXI ANAS Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguairo muy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spura nine hanaiwai tuyare stanik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antirain wainshwai vierno sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naragra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spui kana horu ta ya tawaka spura nine hanaiwai Tudiaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya. Antes Shihia Bushua. El 20 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño. En la EPS indígena ANAS Guayú nos interesa el bienestar de los afiliados. Tenemos dos invitados, Guillermo Ojeda Hayaliyu, coordinador de la Junta Mayor de Palabreros, quien nos hablará del sueño desde la mirada guayú, y el doctor Franklin Alejandro Sarabia, médico, pediatra, asesor de salud infantil y adolescencia de ANAS Guayú, quien nos explica la importancia de dormir bien. Watamar, namu hupushwa. Anaya otseholu sa hapa hintente putskat, stomo te PSI kat yoto kotspura ana. So kai 20 nakari kashika marzo, eketa skari te rapukat o tatatunka kat surutu makat spushwa. Ya surutu PSI kat anas wayu, hai has wamui anai hanai na wayu kan wamahan kan na pushwa ya. Musese wakuhan shanamui spurna apa hinte. Ani wama spura yoto so pona te akuai pakat. Chuare kai Guillermo Ojeda, Guayu Hayariu, un equipo na puchpo canairu Junta Mayor de Palabreros Monacana. Asha hanchiso na kasan Guayu te la pukat suru wakuai po guayacana Guayucana. O tamshichi toktot que Franklin Alejandro Sarabia, ari unas pu ya tepich, eke ayuni o tanahimari kana suru, TPSI kat anas Guayu. Asha hanchiso na hai maita atunka kat namuino Guayucana spura ana. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS ANAS Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Guamuy, Macamuy, Guaymahiranchi, Puchonca y Spurana. Muricas Mahana, Master Piete EPS Ikat Anas Guayú, Buena Hirengia, ellos can Spura, Anari Rajuchon Hule Ruiguaya. Hiakan, Otawayakan, Achaha Hirashuacuay Paspurana. El tema de la semana. Hehoru, te putejan hatkarao, so semana katu. Guillermo, ¿cuál es la importancia del sueño para los seres humanos desde la mirada de la cultura guayú? ¿Tener buenos sueños es saludable? Anu tu parat kala sakira no mo chuare kai Guillermo Sawata kamato. Kasa iha kamai apura tu rapukat o tu atunka kachiare. Namoi na wayuka na irwasop na tu wakuat paka wayakan wayuka na ma unaya. Anashwana wayu anare na rapoin tu monakat hamaru dia. Esa sa ho snai ho diam mai skua ipata rapuka sulu ho tu sai lo kal wayu nai ho en ho tu rapuka snai hierren skua pa o tamen ho en ji rapukai chi rapukai años pura ho tu ya watung ke pan seme rapawan ya ho ji rapukai ji ya watung ka kalu ka tu rapuka snai hierren skua pa ya ta Prero de Hieyo, ya tu Wanepian Hoshi, Panguairan, Matu Surapunka, the way you shaka, Surapun Waushi, Surapun Hoto, Hieyo, Purahata, 9 had been Wapuna, a 9 had been wine Suru Wapuna, a 9 ran and Waya, Yahamaka, Rihan San Ho Hieyo, Laurayu,
Hurihan San Guayu, Rayos, Puraho, Tihan and Tinao, Trauho, Ayawa Teninqua, Pawayus, Nine Henera Point. Shaha Makaho ain't Wasaki, Anaya Sebra Point, Amaya San Berapoint, and Mungo Guayus Pun Tihan out, Uriho, Alana Line, Nuria, Wanekasa, Nine Henori, Hurihan San Era Poinca. Bueno, la importancia del sueño, de la visión guayú, está en que se reconoce la particularidad del sueño en dos sentidos, que es el sentido femenino y el sentido masculino del sueño. Es decir, existe el sueño como principio revelador y existe la sueña, que es el de carácter femenino. El principio masculino es el acto de descansar, de dormir. Es el que se reconoce en su carácter masculino, y en su carácter femenino, que es la sueña, es el que reconocemos como un principio revelador, el cual necesariamente debe dársele una lectura para interpretar la conducta y el comportamiento espiritual de los individuos. Es a partir de la revelación en el sueño que existe todo un lenguaje onírico, el cual es interpretado por madre, tías y abuelas con el propósito de conocer el estado emocional de un miembro de la familia. Es por eso de que el saludo legítimo en la cultura guayú indaga desde horas de la mañana por el estado del sueño, por la manifestación del sueño. Por eso se pregunta cómo fueron tus sueños, si fueron buenos tus sueños, y es a partir de ahí que se orienta la conducta espiritual de cada individuo en la cultura guayú, y de ahí su importancia como una interpretación de que el sueño para nosotros es el futuro, o sea, es el porvenir de nosotros como individuos. Si estás embarazada, la EPSI ANAS Guayú te invita a vacunarte contra el COVID-19. Si deseas hablar con alguien acerca de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI ANAS Guayú, juntos gestionamos salud. Morika y puro repia, te EPSI que ANAS Guayú, cenas y rimpias pura terra tamacunas pura hat que tarea COVID-19 monacat. Pasha ver, suma wana Guayú so puna tamacunas pura que puano, pasha pan machi médico. Erraja que pieza en el control que se ne puro. Y acá no, te voy a can a chahira shuacuaipa, pura ana. Doctor Sarabia, ¿por qué se habla que el sueño es saludable para los niños? Anuane asakira que no me hat doctor que explica que pitch Franklin Sarabia. Hamoi hat sa shahan que achik te atunka que sana anai na pura na te pitch kana hamalo dia doctor. ¿Por qué se habla de que el sueño es saludable? Claro que sí, es demasiado importante el sueño en los niños. Para nadie es un secreto que el sueño es esencial para la salud y el desarrollo de nuestros niños. El sueño en los niños va a promover que se sientan bien, alerta, con buena memoria, que tengan una buena actitud, entre muchas otras cosas. La importancia de que los niños duerman lo suficiente y que duerman bien, se van a desenvolver mejor y van a estar menos propensos a problemas en su comportamiento y que no vayan a tener irritabilidad. Es por ello que es importante que los padres ayuden a los niños a desarrollar buenos hábitos, dormir desde una temprana edad, inculcándole a unas rutinas bien asentadas que nos permita que nuestros niños obtengan la higiene del sueño ideal para su desarrollo. Anu honoi doctor que shi pahet potska. Hamus sa shahan que achik wane ana atunka shimai he ihas otana intatunka kat namo ina tepichkana. No hot sarale matuhani sau tatunka kat sanche ihan shes pura wane ana namo ina tepichkana otana mure uyukana ya. Otas pura mure uhachinia sanai ana otana teniki rupna. Tatunka kat namo ina tepichkana yara ela shi stuma. Ana shi stuma ho shi stuma. Hasanai kasa spushua stuma anaren tunki ottawata sarin kasa sapakat te atunka kar anare squat panotuma chihintoi atunka ka iska anai ana kuat pa wane hintoi anai hachi mapena no hore chi hoins pura yuri ottamohura ma akatrahashie wa katsanai te pitch sanai mreuyo che hasase nekira hanai natuma na nashika na irwasanai anai hatai natunkia o uyuaya ottakirai hachinia sanai ai rakasa anas otta sanai
anay hatoin tunkia spura anay hatoin nikiro mapena murepania. La EPS indígena Anas Guayú apoya la lactancia materna como el alimento más completo de todo niño menor de 2 años, con exclusividad hasta los meses de edad, ya que es la forma más natural de proporcionar aporte nutricional, inmunológico y emocional al bebé. También aporta nutrientes y anticuerpos que lo mantendrán sano y le permitirá crear un fuerte lazo afectivo con la madre. Proteger la lactancia materna, un compromiso de todos. EPS indígena Anas Guayú, juntos gestionamos salud. EPS ikat Anas Guayú akarin yeyo achuhe kana tau shia ine wanesia ta Anas ya insuin wane ho usnaim ai pirukashi karen sense sa pana kada kan mun chi ho ukai persut sai ota sai ngani suri ayuri ota apotarewa smatanika hain hapana yeyo achuhe kana tu wana yatawa wa mun tua pushwa EPS ikat Anas Guayú ya kana to waya kana chahira shwa kwat pulana. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para tener buenos sueños? Chiru hat kala sakira no miho tok kai howata kamato hamus punoi kisopuna hamui hatinu kuai pogwane wayu spura anai hatinu tunkia spura anai hachinia otana te pichkan spura anai mahana hanai. Las principales recomendaciones para tener un buen sueño son muchas recomendaciones, pero la importancia de que exista una rutina diaria es la mejor sugerencia para que tanto niños como adultos desarrollen buenos hábitos de dormir y así adoptar una rutina nocturna de vida. Esto les va a ayudar a mantener incluso el control de mantener o de sentir sueño, previéndoles una rutina que les facilite mantener una organización en todos los ámbitos de su vida. Para tener una sana rutina se pueden recomendar varias sugerencias, como tener una hora fija para ir a la cama todas las noches, hacer que la hora de acostarse sea una experiencia positiva y relajante, sin televisión ni juegos de video, mirar televisión antes de irse a la cama, reservar las actividades relajantes y no estimulantes y mantener un ambiente limpio, con buena luz y con buena temperatura. Ano nei tok ke shi ba ta chiro hat kala sakira ke hata nei ke hemoi spura anai hatan hotonkia wata sari potsta kan pura no wane pari ne he has hiya wata intensao ko hoton hatan hemoi skari ta tonka ka ma kana moi na moreu yu kana tana te pichkan spura ki rai hanai hiya sana intus skari kala tonka ai pa pe panawe sikir rotes nanai kina shi kanairo harap shin tenshia hotoma te atonka ka harap shin tente isarawa hutuma ota harap sheh me hiare rai upushwaya te wana wa in hatu hutuma skaria ta tonka ka ta tayare rawaka spun no inte harara puto in hatonya te hachinte ke ko hutes no moi no shai ten hachi keta pato isarawaka hutum por hutum kahana no shana hin tra televisión no tenten yoto keta pato ekiran hachinte ke por anai hatente ko huto in hatka ke shano moi ko huto in tutun hiya kana muria uyu kana parahana por ko huto in tenimo chinte ke te skaria ka te isarawaka por anai hatente atonka ka homo hupushwaya por anai hanai hiya anai te hikiru por anai te nekiru por te pichkana wana wa hukua moshti tok ke homo. Lo que usted debe saber. Anu ani ka se te han hatau hor maunaya. La EPS indígena Anas Guayú les invita a participar y formar parte de la Alianza de Usuarios. Por eso, garantiza la participación ciudadana y control social de sus afiliados a través de la Alianza de Usuarios, la cual se llevará a cabo este 29 de abril a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones de la EPSI Anas Guayú en los municipios de Albania, Barrancas, Distracción, Maicao, Manaure, Riguacha y Uribe. Estaremos realizando asamblea de los afiliados para que usted elija a los integrantes de la nueva junta directiva de las alianzas de usuarios. Inscríbete en las oficinas de atención al usuario o escribe al correo info@epsianasguayu.com.
te PSI ket anas wayu sena hi renhias pur ein hanahia makana pushna rahet shi kana irosna te ai mahirawa kata kuat pakat pur rahana te PSI ket anas wayu shi tai namuna wayu kana iros pur ein hatin wane anas saut rahana kat natumane rehet shi kana so kai 29 abril en kari chihuya kai 2022 las 8 watt tamat suru tushpia kariru anas wayu Albania Barranca Distracción Manaure Rihuacha Uribia o Tamaico out hawayen waya pula shahire nanuria nas pushe kana tu ai mahihan kana tanahin kan sa ta yatawaka shahira pa suru pronto kachuer info@epsianaswayu.com monacat. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EXI Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya watsehoro sauha pahipehota putskat sopna sana siata ana karatunka namoi namuria uyo kono tanate pichkana homo wane wairukua otamusia skuai pat atunka katerapu ama karwaya kantoro ik makha penai khochira wareka Guillermo sopna terapukat sana hierni otatoro nshia tera hiawate paushia hanaya watsesau tawara kahet puch otasau te PSI kat Anas Guayú stomato yoto Ketua asal, hia kan atau waya kan acah hirashi wakua ipa sepura anak.